Muy buenos días. Estamos dándole apertura a esta primera emisión de Noticiero de Televen, pero también culminando la semana informativa. Hoy es viernes 29 de noviembre, se extingue el 11º mes de este año 2024. Cuando recontactemos con ustedes el lunes ya es 2 de diciembre, la parte final de este año que ha sido muy intenso y muy controversial por lo demás. Bueno, aquí estábamos para presentarles en principio el resumen, luego el desarrollo de las notas importantes que despuntan y destacan en los principales diarios nacionales, regionales e internacionales, también la información del tiempo y ese importante contacto que ustedes tienen con nosotros a través de la red social Instagram. Les invitamos desde este momento a que se involucren para que participen allí, envíen sus mensajes y siempre le colocamos un énfasis particular a toda la información que tiene que ver con servicios públicos, denunciando los hechos irregulares para que puedan actuar las autoridades y tratar de resolverlos. Así que es muy importante. Entonces, desde este momento, les recuerdo la dirección de nuestra red social Instagram, @el_noticiero Televen. Esperamos entonces ese contacto. Y nosotros, de nuestra parte, comenzaremos a desarrollar el resumen con las informaciones también que jerarquizamos en esta primera emisión. Luego, tendrán todos los detalles y las informaciones también que vayan sumándose al desarrollo, de este espacio informativo. Comencemos. Bueno, ayer la Asamblea Nacional le dio el punto final o visto bueno. Se aprobó en segunda discusión el llamado proyecto de ley Libertador, que es la respuesta del Poder Legislativo venezolano a la decisión que tomó hace algunos días atrás la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Falta una aprobación por la Cámara del Senado de un llamado acrónimo Proyecto Bolívar, que limita, restringe cualquier tipo de negociación comercial o de diferente naturaleza con el gobierno venezolano. Prohíbe a factores estadounidenses, factores comerciales o particulares, realizar ese tipo de negociación. Entonces, acá, esto, como ese instrumento que se aprobó en principio en Cámara de Representantes, recibió el respaldo de algunos factores de la política nacional, sobremanera de la oposición, entonces acá, el Poder Legislativo, decidió tomar la iniciativa y comenzar a trabajar sobre este proyecto de ley Libertador, donde se condena con severidad a aquellas personas, incluso con juicios en ausencia, que destaquen, que ponderen, que animen, que estimulen y que apoyen instrumentos como el que se aprobó en la Cámara de Representantes, hasta con 30 años de prisión, calificados además como traidores a la patria. Ya hay algunas imputaciones en ese sentido de líderes políticos prominentes de la oposición venezolana. Entonces, esto también lleva a que se apruebe, o que se haya aprobado en este caso, inhabilitación política casi que a perpetuidad. Se habla de 60 años. Imagínense una persona inhabilitada políticamente por 60 años, no puede hacer actividades, no puede, además de todo esto, tener cargos públicos, en fin. Es muy rígida, es muy fuerte, ¿no? Esta ley que ya aprobó ayer la Asamblea Nacional. Anunciaba el presidente del Poder Legislativo venezolano, Jorge Rodríguez, que se envía la ley como tal, ya aprobada por unanimidad, porque fue por unanimidad, a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que le dé el carácter orgánico o avale el perfil de ley orgánica y también el carácter constitucional que, de acuerdo al voto de la mayoría en la Asamblea Nacional, debe ser constitucional. Maduro ayer mismo celebraba la aprobación, aparte de los parlamentarios, ¿no? Una intervención que tuvo en varios de estos programas que desarrolla a lo largo de la semana, un podcast. Maduro, en este caso, dio el aval, destacó la aprobación de este proyecto o de esta ley Libertador Simón Bolívar, que así se le denomina,
Y además de todo esto, pues, o sea, la nomenclatura es mucho más larga, pero por lo pronto para tratar de ubicarla y sintetizar la ley Libertador Simón Bolívar. Entonces destacaba el hecho, destacaba que aquellas personas con traidores a la patria deben ser juzgados en este sentido y destacaba también que se puede hacer incluso en ausencia. Otras personas que le acompañaban, entre ellas Silvia Flores, quien además es diputada, decía que tendrán el derecho a la defensa, que ellas pueden ser juzgadas en ausencia y venir al país, si así lo consideren conveniente, y habrá defensa también para ellos, o ellas, a esas personas. Bueno, en fin, total que ya punto final salido de esto puede tener consecuencias. Muy probablemente ya con esta ley en mano, el Ministerio Público desarrolle algunas otras imputaciones contra algunos dirigentes políticos de la oposición. Eso es lo que algunos están estimando, no hay precisión en ese sentido. O incluso órdenes de aprehensión y captura hacia líderes prominentes o importantes de la oposición venezolana. Eso por lo pronto se teje en el terreno de los escenarios de conjeturas y especulaciones que siempre surgen en este sentido. Así que bueno, muy pendientes de la repercusión de esta ley. Bueno, seguimos en este resumen, seguimos transitando sobre notas que destacan en la agenda de este día, viernes 29 de noviembre. Ayer, por cierto, sobre el caso de redes sociales, Nicolás Maduro hablaba de que ya fue entregada a las personas responsables de la red TikTok en México, que es la sede que tiene para América Latina, la solicitud para que comparezcan ante el Tribunal de Justicia venezolano y respondan a una demanda que introdujo un grupo hace algunos días atrás, una fundación que cuestionaba el uso de esta red social y el perfil que se le está dando con estos retos virales. No sabemos si habrá alguna representación de esta red social TikTok que venga de México a Venezuela y responda a las preguntas o a las precisiones que tengan que hacerse en ese sentido. Eso lo anunciaba que el embajador Arias Cárdenas ya había entregado a las autoridades de TikTok esta solicitud. Por lo demás, aprovechó Maduro para decir que ellos tienen la sospecha, o tienen en todo caso elementos, que detrás de la promoción de estos retos virales están factores de la oposición venezolana que buscan perturbar el desarrollo del año escolar que ha comenzado desde el mes de octubre. Eso también lo señalaba Nicolás Maduro y bueno, apuntaba hacia algunos líderes importantes entonces de la oposición política. Bueno, hay otras noticias también que destacan y que vamos en este caso también a colocar en posición de jerarquía. Fíjense, esto que ha estado pendiente desde hace algún tiempo parece que se ha venido trabajando, tiene que ver con la conexión comercial y de carga de Venezuela, esta vez hacia la isla de Aruba. Ayer, al parecer, la primera ministra de Aruba pues dio declaraciones a un medio de comunicación radial en la isla, donde decía que se habían adelantado conversaciones con autoridades aduanales, de migración, etcétera, para reanudar, probablemente después del 17 de diciembre, la regularidad en vuelos comerciales y de carga entre Aruba y Venezuela. Hay una conexión histórica por lo demás con las Antillas Neerlandesas, y esta es una de las Antillas Neerlandesas. Entonces, bueno, hay que esperar con expectativa. Siempre Aruba, Curazao también, desde luego, y un poco menos Bonaire fueron puntos de referencia para negocios y también para visitas turísticas. Y además, pudiera servir también la isla de Aruba como punto de conexión, como están suspendidos los vuelos comerciales entre República Dominicana, Venezuela, Panamá, Venezuela, pudiera, así como lo está haciendo Curazao, Aruba convertirse también en un punto de conexión para aquellos venezolanos que vengan al país o aquellos visitantes que no necesariamente sean venezolanos o los venezolanos que tengan que partir hacia otro lugar, porque la isla de Aruba tiene conexiones fundamentalmente hacia los Estados Unidos. Así, bueno, hacia Brasil también tiene conexiones. Así que, bueno, pendientes en este sentido. Sobre los retos virales. Bueno, ha crecido el número de intoxicados en el estado Mérida, en el Liceo Jerónimo Maldonado en Ejido. Hay 70 personas que fueron atendidas, la mayoría estudiantes de ese liceo y también algunos docentes, al parecer 5 docentes, intoxicados, mareos, vómitos,
fiebre, en fin, una serie de indicios que todavía no terminan de precisar las autoridades sobre lo que allí ocurrió. En todo caso, se teme que pueda ser producto también de los retos virales, pero no hay ninguna definición hasta ahora. Esperemos que las autoridades, sobre todo las autoridades de salud, pues nos puedan ofrecer algún perfil de lo que ha pasado, porque ya llega a 70, imagínense, a 70 lo que ocurrió entre martes y miércoles allí en esa localidad del estado Mérida. Bueno, otra información importante, siguen los que están asilados a la Embajada de la Argentina, que está bajo el resguardo y custodia de Brasil, siguen denunciando que siguen sin el servicio de energía eléctrica y tampoco tienen el servicio de agua potable. La situación al parecer se hace crítica, se han pronunciado algunos factores de la vida nacional, incluso el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien está en el exilio en España, pidió respeto para los refugiados en la embajada que están a la espera de la decisión que pueda tomar el gobierno de Venezuela para otorgarles un salvoconducto e irse del país. Por otra parte, otra información también importante, surge de una intervención de Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República, en un foro con representantes del sector de energía e hidrocarburos, donde señaló que hay, la intención de factores minoritarios vinculados al extremismo que quieren perturbar la economía y provocar la desestabilización política del país. Una nueva denuncia señala que son grupos extremistas de derecha vinculados a la política, que están tratando de crear ruido y perturbar y sabotear. Aprovechó la oportunidad para volverse a referir al caso del complejo industrial de gas Muscar en el estado Monaga. Ya está en forma gradual funcionando, y insistió en que hay personas detenidas que habrían declarado, 11 detenidos, esto ya se sabía desde hace 2 días, pero ayer lo reiteró, que van a dar pista de las conexiones con organizaciones o dirigentes políticos de la oposición. Bueno, vamos con información internacional. Comenzamos con la situación en Ucrania. Habló Putin ayer, dijo que habrá respuesta por la utilización de cohetes de largo alcance hacia territorio ruso. Dijo que en cualquier momento están las autoridades del Ministerio de la Defensa evaluando, en cualquier momento habrá disparos de un nuevo cohete hipersónico de total destrucción. Hablaba de lo que significa incluso la calcinación de las personas. Terrible lo que se dijo ayer y estremecedor por lo demás. Entonces ellos, en respuesta a los rusos, van a castigar objetivos estratégicos en Ucrania. Hace 2 días hubo un inmenso bombardeo de misiles y drones que dejó sin el servicio de energía eléctrica, castigaron la infraestructura energética en ese sentido y dejó sin el servicio de energía eléctrica a más de 1 millón de viviendas. La situación es crítica. Mientras tanto, desde el Líbano tenemos que el ejército del Líbano y también el grupo fundamentalista Hezbollah están denunciando que Israel ha violado la tregua que se estableció por 60 días. Israel ha respondido que ha habido movimientos sospechosos y que en ese sentido se había acordado que Hezbollah tenía que salir del sur del Líbano y ese espacio ocuparlo el ejército de aquel país. Hubo disparos, hubo en algunos casos ofensiva israelí porque insistió el gobierno de Israel, el gobierno de Tel Aviv, que no se estaba cumpliendo la tregua como tal y que los que habían violado la tregua eran los del grupo fundamentalista Hezbollah. Bueno, venimos a América otra vez, a México. Ayer la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, dijo que no le había prometido a Trump, como Trump lo dijo en su red social, cerrar la frontera entre Estados Unidos y México para detener en forma abrupta las caravanas. Lo que sí dijo ella es que están atendiendo las caravanas y están evitando que lleguen a la zona norte de México, que es la frontera sur con los Estados Unidos, o es la frontera sur de los Estados Unidos, pero que no prometió lo que Trump dijo en Truth Social, que es la red que él utiliza para a veces tocar temas que son vinculantes a lo que será su ejercicio de gobierno. También tenemos desde Colombia que aparece en un portal sin fotos de ubicación e identificación una entrevista supuesta con alias Iván Márquez, donde dice que está vivo y hace una serie de críticas al gobierno de Gustavo Petro. Deportes.
Bueno, el béisbol, por supuesto, la tabla de posiciones, hay movimiento en la tabla de posiciones nuevamente y lo estaremos ofreciendo a ustedes. Y en el fútbol una nota interesante porque esto le da, pues, desde luego que jerarquía a un jugador como Salomón Rondón. Entra dentro del grupo de nominados, del grupo que la FIFA anuncia The Best, como uno de los mejores delanteros del mundo en el fútbol, del mundo del fútbol. Claro, la competencia es muy fuerte, aparecen Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Vinicius Junior, pero bueno, el hecho de ser nominado, Salomón Rondón, ya es un hecho que nosotros tenemos que, pues, destacar notablemente y que llena de regocijo, desde luego, a los aficionados del fútbol. Bueno, y hay mucho más también. Y en arte y espectáculos tenemos que reseñar lamentablemente el fallecimiento ayer a los 94 años de la histórica y emblemática mujer de la época de oro del cine mexicano, Silvia Pinal. Ha fallecido entonces en México. Seguramente en el segmento de lo actual tendrán información en ese sentido.